12:27 del mediodía. Muchísimas gracias a nuestro compañero Jesús Manzanares. Ya yo me encuentro en esta parte del estudio de Noticias Canal I para darle la más cordial bienvenida a María Verdial, quien es la vicepresidenta del Partido Movimiento al Socialismo Más. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación, como siempre. Bueno, muchísimos temas que abordar y aprovechar el tiempo en televisión, que siempre es corto para este tipo de entrevistas, pero quería iniciar acerca de cuáles serían las palabras con respecto al recién triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y el no reconocimiento que ha hecho todavía Jair Bolsonaro ante su derrota. Bueno, lo primero que hay que felicitar al presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, hacer de nosotros las palabras que ha dicho cuando habla de recuperar la democracia en Brasil. Entonces ahí decimos que el autoritarismo no tiene vertiente, puede ser de izquierda, puede ser de derecha, y sin embargo vemos cómo la reacción que ha tenido el presidente Bolsonaro, dejando entre comillas la aceptación, pero llamando a la protesta Van 4 pacífica. días de protesta. Precisamente, entonces, bueno, por el bien de la nación, tanto de Brasil como un pueblo hermano, como de Venezuela, esperamos que esto se normalice y que llegue la recuperación de la democracia a Brasil y a favor de toda Latinoamérica. Diplomacia de paz ha decretado el presidente Nicolás Maduro, y hago énfasis en esta frase o en esta expresión, motivado también en el acercamiento que se ha hecho con Colombia tras la victoria y la llegada de Gustavo Petro a lo que es las riendas del país neogranadino. Vimos al presidente colombiano visitando a nuestro país y hubo lo que era la firma de la declaratoria de entendimiento, diversos acuerdos para afianzar y darle vigor, palabras textuales del presidente colombiano, darle vigor a la frontera. Bueno, también como saludamos en su momento el triunfo de Gustavo Petro, por supuesto que hay que saludar la reactivación de las relaciones, tanto diplomáticas como comerciales con Colombia, lo que fue aproximadamente 6-7 años de discusión y de confrontación que afecta directamente a un pueblo, también un pueblo hermano, a una frontera, una de las fronteras más vivas en Latinoamérica, y por supuesto todo lo que conlleva poder con las asimetrías que tenemos en este momento en Venezuela por la pandemia, por la crisis económica y todo lo que eso significa, poder ser competidor en seguramente las ofertas económicas y el intercambio comercial que pueda tener el hermano país. A favor de Venezuela y a favor de Colombia tenemos que saludar y por supuesto tener expectativa en lo que también el presidente Gustavo Petro señaló en la regularización del paso fronterizo y evitar todo lo que significa ese tráfico por las trochas. Y todo lo que ahí convive. Entonces, creo que hay que poner mano dura por parte de ambos gobiernos y, por supuesto, revisar todo lo que haya que revisar a favor de volver al encuentro de estos dos pueblos, que siempre se ven más afectados, por supuesto, los ciudadanos, los habitantes de Colombia y Venezuela, que en un momento no se sabe si son, porque la relación es tan íntima y tan estrecha que es necesario pasos como estos, como los que se están dando, los cuales saludamos. Bueno, desde ayer se está dando a conocer información con respecto al nuevamente el acercamiento entre gobierno y oposición para el diálogo. En esta oportunidad el escenario vuelve a ser México, la intervención y la participación del país azteca y Noruega. Bueno, todo lo que sea en pro del país hay que saludarlo. Ojalá, seguramente vemos, por supuesto, con escepticismo la posibilidad de los logros o de los alcances de este diálogo. Tenía un año paralizado. Ahora, ¿qué significa esto? Si es a favor, dice que hay unos acuerdos humanitarios que tienen que ver con el restablecimiento de los servicios públicos, la administración de más de 3.000 millones de dólares que están represados en el exterior. Todo eso a favor del país, bienvenido sea. Sin embargo, siempre hemos dicho que tiene que ampliarse un diálogo inclusivo, un diálogo nacional en suelo patrio, un diálogo donde estén factores sociales, económicos y políticos, por supuesto, participando, y no solamente dos sectores, un sector, parte de la oposición venezolana y el gobierno representado por Nicolás Maduro, todo lo que representa a Nicolás Maduro. Insistimos en la ampliación y en la posibilidad de que ese diálogo trascienda a favor del pueblo de Venezuela. ¿Cree que sí se logra en esta iniciativa, en este posible acercamiento de la oposición y el gobierno para lo del diálogo, que se haga esa frase que dijo el presidente Nicolás Maduro, el reformateo
a lo que era la mesa de diálogo? Bueno, el reformateo lo dijo el presidente Maduro creo que a principios de año y casi que estamos finalizando el año y parece que el reformateo fue mucho más lento de la posibilidad de entendimiento. Nosotros, repito, abogamos a favor del entendimiento y del encuentro, pero cuando factores que han estado tan confrontados y que tienen diferencias muy marcadas, pues entonces tenemos que tener dudas y escepticismo a los resultados que pueda tener. Apostamos a que sea un diálogo exitoso, pero por supuesto vamos a observar qué se logra si se vuelven a sentar de ese posible acercamiento y entendimiento. Un año paralizado por intereses foráneos y sobre todo que no se resuelvan cosas que puedan mejorar la calidad de vida de los venezolanos. ¿Cómo se prepara el MAS para las elecciones primarias? Vemos factores de oposición que todavía no están como al 100%. ¿Habrá primarias? ¿Se logrará el consenso? Escuchamos al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela que dice que no habrá primaria, que todo apunta que no consolidarán este procedimiento los factores y sectores de oposición, sino que serán un consenso. Él hablaba hasta de 3 candidatos, mencionaba ayer. Bueno, nosotros le decimos al vicepresidente del PSUV que por qué no propone primarias dentro del PSUV para ver qué pasa dentro de esa instancia. En cuanto a la oposición, lo dijimos a la plataforma democrática sin estar a la plataforma unitaria, sin estar en esa alianza, que no deberían hacer un reglamento en nombre de esa parte de la oposición, que el reglamento debería salir de una comisión electoral que puede comenzar por primarias y puede terminar en consenso, pero hay más de 40 candidatos. Nosotros apostamos a la selección de un candidato que represente a los sectores democráticos del país. Sacaron un reglamento, está la expectativa que va a ser esa comisión de primarias que se va a nombrar, tienen que ser algo inclusivo también, donde no sea de un solo sector, donde se pueda incluir a toda la diversidad opositora, a todo el que quiera participar, que participe, y por supuesto con la posibilidad de que no siga autoproclamándose una oposición por encima de la otra. Eso es algo que las primarias son de Venezuela, para lograr el cambio en paz, democrático y electoral el próximo 2024. ¿Existe el reconocimiento entre los sectores de oposición unos con los otros? Bueno, no existe el reconocimiento y existe desconfianza. Eso es muy grave. Nosotros, el MAS no tiene mayor problema en eso porque nos sentamos con todos los sectores y humildemente hacemos la propuesta que hacemos. Nosotros hablamos de primarias doble vuelta, sobre todo para poner una candidatura sólida en la expectativa, recobrar la confianza del electorado y, por supuesto, llevar un candidato ganador para el 2024. Todavía falta mucha agua que correr, vamos a esperar el primer trimestre del año, seguramente tendremos ya respuesta de cuál es la comisión electoral, cuáles son las reglas de juego claras y bueno, el MAS tendrá decisión en referencia a llevar o un candidato propio o apoyar a algún candidato, o estar expectante también de qué es lo que sucede con la posibilidad de las primarias de Venezuela, no de un sector de la oposición. Para cerrar, elecciones primarias. Estamos hablando de las elecciones primarias que tienen que llevar a cabo, por supuesto, los actores de oposición, pero la pregunta que quería formularle era un posible adelanto de las elecciones presidenciales. ¿Están preparados los sectores de oposición en este instante? Mira, el tema del adelanto de las elecciones, nosotros desde el MAS no vemos la necesidad del gobierno de Nicolás Maduro de adelantar elecciones. Todas las encuestas señalan el rechazo que tiene, está seguro por lo menos su presidencia hasta el 2024. Un adelanto de las elecciones se adelantan y se entregan en el 2025, estarían entregando la presidencia en caso de perder. Son cosas que están en el escenario, trapos rojos que lanzan. No vemos que ahorita exista ninguna necesidad de adelanto de elecciones. Las elecciones están pautadas en el marco constitucional para finales del 2024. Debe ser el ente electoral quien fije el cronograma electoral en el momento oportuno y no lo que diga el Ejecutivo Nacional o lo que soliciten de manera extemporánea cualquier sector de la oposición. María Verdial, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista meridiana de Noticias Canalí. Gracias por la invitación. Bueno, estábamos conversando en esta oportunidad con la vicepresidenta del Movimiento del Socialismo Más. Amigos, nos vamos a la pausa, a la vuelta, información internacional. No se vayan.